Bueno, ya vamos por la segunda semana y parece que las cosas siguen bien animadas. El trabajo va en serio. En la zona de la gasolinera ya se llegó a la altura del puente con las dos rampas. Del puente hacia Rialp ya está la zanja prácticamente hecha, la zona del parking del hotel y la zona del fútbol. Y del puente hacia Sor la cosa es un poquito más difícil porque hay que hacer una escollera adaptándola a la que hay y esto es bastante complicado. El acceso que hay aquí para hacer esa escollera es un poquito difícil y dificultoso, porque cuando sale el camión de cara vale, pero cuando hay que entrar de culo ya es un poquito más complicado. Te dejo con el sonido ambiente un poco aminorado para que oigas el viento y las condiciones con las que se trabaja. Entienda mucho de obras de carretera, pero por el movimiento que hay y el ritmo que llevan, yo creo que las previsiones de terminar en verano las veo factibles. En esta zona que estamos ahora, que es la zona donde hay que desplazar la curva para adentro, es donde hay más trabajo, porque aparte del desmonte hay que hacer dos escolleras, una en cada lado de la curva, por el lado del río, y seguramente otra en el desmonte que hagan en la propia curva. Para lo que estamos aquí, lo más importante es que no nos corten el tránsito total, o sea, que den paso alternativo en cada carril, un rato uno, un rato otro. Como puedes ver, el trabajo en esta escollera es un poco difícil porque hay que ir a buscar las piedras una a una y después ponerlas. Desde este ángulo se puede ver lo estrecho que es el carril y lo complicado, aunque para esta gente no hay nada imposible. Bien, estos son los trabajos de la semana pasada que corresponden al parking del hotel, para dejar la zanja hecha ya desde el puente hasta el principio, hasta el hotel. En esta zona que te digo del principio es donde más fácil es porque todo es tierra, no hay piedras, no hay nada que lo complique, es simplemente sacar tierra y cargar al camión. Desde esta toma se puede ver claramente dónde va a terminar el circuito, en el Hotel Condes. En esta zona de la vestida también se puede ver cómo siguen los trabajos, aunque como hay que hacer el fundamento y poner las piedras, no se ve mucho trabajo, porque es más entretenido y aparte hay que sacar la tierra de los laterales.
Volviendo otra vez a la zona donde hay que desplazar la curva a la vez a la izquierda, aquí en la derecha ves un gran hueco donde habrá que ponerle una escollera y con el terraplén correspondiente. Con las flechas amarillas te marco donde están clavadas las estacas, que es de donde partirá la escollera. Esta curva de la izquierda es la que va desplazada y ya se ven las vallas separadoras en previsión de las obras próximas. Hoy lunes día 4 empezaron las obras para el desvío de esta curva. Mientras vemos que la máquina de la escollera sigue haciendo su trabajo, en la parte de arriba hoy empezaron las obras para el desplazamiento de la curva. Ya se ve un camión con su máquina y sacando tierra del lateral. Podrás ver diferentes tomas de cómo están las obras estas del desplazamiento de la curva. Esta es desde abajo al río. Los cortes de tráfico son inevitables, pero lo importante es que no se queden los coches bloqueados y vayan dando paso a los carriles alternativos. Como puedes ver, me gusta mostrar cómo trabajan esta gente, estos profesionales haciendo las cosas tan difíciles como esta que está haciendo esta máquina. Como novedad y primicia de hoy, os muestro las máquinas estas que están haciendo el desmonte del lateral de la carretera para empezar ya el desplazamiento de la curva. Para los conductores que circulan por este tramo de carretera ya no será novedad porque habrán sufrido las retenciones que toca por la obra. Si te gustó el vídeo, dale en OK y suscríbete para poder recibir las próximas semanas las novedades que haya.